Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Thriller político basado en hechos reales, cargado de erotismo. Disponible en Amazon. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos de cuántos años queremos vivir. La respuesta es obvia, muchos. Y si nos piden que le agreguemos un límite, diríamos seguramente, bueno, mientras podamos vivir bien, mientras seamos autovalentes, que tengamos plenas facultades físicas y mentales, que la vida nos esté dando más satisfacciones que sufrimiento. Pero bueno, no, eso no es para hablarlo en este momento. Hablemos de cuánto queremos vivir. Y esa pregunta se puede plantear en otros términos. ¿Cuál es la esperanza nuestra personal de vida? Lo que pasa es que esa pregunta está muy influida por la esperanza general de vida, que es una estadística que introdujo la Organización de las Naciones Unidas en el año 60, cuando la esperanza general de vida se determinó en 52 años. Ahora es 72. Entonces, hay muchos de nosotros que podemos pensar, bueno, mira, nosotros tenemos ganado 20 años más que nuestros padres y nuestros abuelos, porque ahora la esperanza de vida es mayor. Eso no es así. Esa estadística no funciona así. Además, es una estadística engañosa. ¿Por qué es engañosa? Fíjense, le voy a poner un ejemplo, que si le llevamos la estadística a una familia que tiene dos hijos, uno que muere a los 80 años y el otro muere al nacer, el promedio de vida, la esperanza de vida de esa familia, de los hijos de esa familia, no es 40 años. Si naciera un tercer hijo, no es que va a vivir 40 años. Eso no tiene nada que ver. Si en una población, en un país, de repente baja la mortalidad infantil, como consecuencia de eso, aumenta la esperanza de vida. Pero los viejos siguen viviendo lo mismo. Tampoco es exacta la estadística, o también es engañosa, porque nosotros sabemos muy bien que en la historia hay muchísimos personajes que han vivido mucho más allá de la esperanza de vida que se ha asignado a esos periodos de la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, en la época romana, donde la esperanza de vida estaba entre 30 y 40 años, el primer emperador de Roma, Augusto, vivió 75. Miguel Ángel vivió 79. El duque de Wellington, que derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo, vivió 83 años. La reina Victoria de Inglaterra murió de 81 y Churchill de 91. En esa época donde esa gente murió a esa avanzada edad, mucho más alta que el promedio de vida de hoy, mucha gente, hombres y mujeres, vivían más de 72 años, que es el promedio de vida elevado de hoy. Así que, señores, no se confíen en que tienen la vida más larga, asegurada y con mejor calidad. La duración de la vida depende de nuestra genética, depende de nuestra suerte, de nuestro destino y depende de la forma como la vivamos. Yo no sé de medicina, de nutrición, nada de eso. Yo soy abogado y escribo, pero yo conozco, como todos conocemos, las reglas del librito, ¿verdad? Hay que alimentarse bien, dormir bien, beber poco, no fumar, tener actividad física importante, tener la mente ocupada, bajar el estrés y ser felices. Y así vamos a ganar más años de vida y de mejor calidad. Eso, por cierto, hablando en caso de la felicidad, es relativo. La felicidad es muy compleja. La felicidad, si bien parece muy fácil porque la encontramos en todos lados, porque unos la encuentran en el hogar y en la familia, otros la encuentran en viajar, otros la encuentran en un recuerdo, otros en una ilusión, otros en un amigo. Hay muchas fuentes de felicidad, pero no es fácil encontrarla. Aunque no sea fácil encontrarla, la recomendación es que aquellos que sepan cuáles de estas cosas, o cuáles cosas en la vida le dan felicidad, que las busquen. Porque aunque si la encuentran no tengan garantizado que van a vivir más, por lo menos lo que vivan lo van a vivir felices. Bueno, ¿qué otra cosa quería decir? Le quería decir que cumplir esas normas no garantiza una vida muy larga y tampoco lo contrario. El hecho de que hagamos todo al revés no significa que vamos a morir jóvenes. Ahí tienen ustedes al mismo Churchill que les acabo de mencionar, que vivió los 91. Churchill era un desastre. Churchill bebía como un cosaco whisky y coñac
mezcladito con agua y tomaba lento, eso sí. Comía lo que le daba la gana. Tenía un estrés bárbaro porque él vivió las dos guerras mundiales y en la segunda fue el responsable completo de la guerra. Y una cosa, actividad física cero. La biografía de Churchill está llena de anécdotas acerca de su deseo de permanecer tanto tiempo como podía en la cama. Él, por ejemplo, decía que es absurdo estar de pie cuando se puede estar sentado y estar sentado cuando se puede estar acostado. En una pregunta que le hizo una vez un periodista a Churchill acerca de a qué debían sus éxitos, él dijo que se debían ahorrar energía. Bueno, otra anécdota que les quería decir es una de Churchill, porque tiene que ver con él, perdón, de Churchill no, de Clint Eastwood, que me llegó hace poco un videito sobre esto, un audio. Decía que Clint Eastwood estaba jugando golf con un amigo. Clint Eastwood tiene 90, cumple 91 ahora en un par de meses. Y el amigo le dice, oye Clint, ¿cómo haces tú para los 90 años jugar 18 hoyos de golf? Hacer películas como actor, como director, ¿cuál es tu secreto? Entonces él dijo, bueno, es que yo no le abro las puertas a la vejez. Yo tengo mi opinión personal, yo no creo que a la vejez se le puede cerrar la puerta, porque los años entran por las rendijas. Pero lo que sí tiene razón Clint Eastwood es que tú no se la puedes dejar de par en par, darle la bienvenida a los años y permitir que se te instalen aquí. Uno tiene que poner su granito de arena para no envejecer antes de tiempo. Un mensaje a los jóvenes: disfruten la juventud, pero cuídense, porque de su salud dependerá cuánto vivan y que también vivan. Un mensaje para los adultos: los años que se agreguen a nuestra vida se agregan al final, se agregan de vejez. Así que si queremos vivir bien esos años que se nos agreguen, cuidemos nuestra salud y pensemos en las normas del librito. Y un último mensaje, para que no nos aferremos demasiado a la vida. En el siglo I después de Cristo, un escritor de nombre Plinio escribió un tratado sobre la naturaleza. Y en ese tratado dijo que la naturaleza, en realidad, la mayor bendición que le dio al hombre fue darle una vida breve. Señores, muchísimas gracias por su atención y los espero pronto para otra conversación y que hablemos de algo distinto. Muchísimas gracias.